Bueno, esta entrevista tiene como objetivo el ayudar a otras personas con su adaptación cultural de acuerdo a otros espacios en los que hayan vivido. Esta entrevista es para Anaí Díaz. Ella está en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y actualmente cursa el noveno semestre, perdón. Y bueno, queremos que nos platiques acerca de los cambios que has tenido a lo largo de tu vida desde el momento en el que tú te cambias de residencia, ya que me mencionabas anteriormente que naciste en Matehuala. Entonces para que la gente conozca un poquito cómo ha cambiado tu vida en ese lapso de tiempo. Ajá. Bueno, gracias. Bueno, yo nací en Matehuala, San Luis Potosí. Pues ahorita tengo 22 años y ahí realmente no viví ningún año de mi vida. O sea, nací, estuvimos un año. Tengo tres hermanos más grandes que yo, entonces ellos pues sí tuvieron ahí gran parte de su infancia. Pero yo, cuando cumplí un año y medio, mis papás se mudaron a Monclova por el trabajo de mi papá. Entonces pues ya nos mudamos toda la familia. Y yo realmente siempre he considerado que soy de Monclova, porque pues ahí prácticamente fue pues toda mi infancia, parte de mi adolescencia. Y bueno, ya cuando tenía 16 años, mi papá estaba trabajando aquí en Saltillo, ya tenía como 2 años o 3 trabajando aquí, y anterior a eso en Ciudad Juárez. Entonces, como que mis papás ya estaban hartos de estar separados, y yo soy la más chica, como ya les comenté. Y una de mis hermanas, la que sigue de mí, estaba aquí estudiando en Juárez, se vino de foránea y tenía un año aquí. Y también ella estaba así de que, o sea, muy homesick. Entonces, pues ya mi mamá decidió que nos viniéramos para acá, pero pues nada más ella y yo, porque mis hermanos más grandes, ellos ya tenían sus carreras, sus trabajos y todo. Entonces la razón principal por la que se junta toda la familia que se viene para acá, para Saltillo, es porque tu papá trabajaba aquí. Sí. Entonces ya no querían estar, como quien dice, separados. Pero bueno, ahí también incluye un cambio familiar pues totalmente diferente, ¿no? Porque pasaron de estar separados a ya estar pues todos juntos. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué tanto cambio hubo, por ejemplo, en las relaciones familiares que tuviste, ¿no? con tus hermanos, con tus papás, con primos, con tíos? Bueno, sí cambió porque, por ejemplo, cuando estábamos en Monclova, que te digo que mi papá estaba aquí con mi hermana, y luego mi hermano estaba trabajando en Sabinas, o sea, realmente nada más estaba otra de mis hermanas, mi mamá y yo, y ya estábamos muy acostumbradas a estar nada más las tres, y de la familia somos como que las que somos más parecidas, nosotras tres. Entonces como que estaba una armonía muy chida en esos últimos 2 años, pero obviamente sí era el extrañar a mi papá y así, sobre todo a mi papá. Entonces ya cuando nos venimos y nos juntamos todos, pues sí fue una diferencia de estar otra vez tanto con mi... Bueno, te voy a decir los nombres de mis hermanas porque luego va a confundirte que mi hermana. Sí. Con Carmen, sí, mis hermanos son Abraham, Carmen y Candy. Entonces estar otra vez tanto con Carmen, nosotras pues sí somos diferentes. Entonces sí fue como otra vez ser como niñas, de que nos empezamos a pelear mucho. Bueno, no pelear, pero tener muchas diferencias. Y pues con mi papá, pues fue, o sea, no era como un cambio, pero más bien positivo, ¿no? De que yo ya estaba acostumbrada de como desde los 9 años, de que él se iba a trabajar a otros lugares y regresaba y así. Entonces de que él estuviera otra vez de que todo el tiempo y que fuera, o sea, ahora sí tomar ese papel de que tengo que hablar con él para pedirle permisos o cosas, cuando antes nada más era con mi mamá, pues sí fue diferente. Y para ellos también fue diferente. O sea, sí batallaron un poco como en volver a formar el matrimonio. Claro. Sí. Bueno, eso es más que nada en el ambiente familiar. Sí. Pero, ¿qué tan grande ves la diferencia entre vivir en Monclova y vivir en Saltillo? O sea, en la sociedad en general, no sé, ¿cómo te trató la gente cuando llegaste? ¿Qué cambió? ¿Qué no? Cosas, por ejemplo, tus comidas, los horarios de tus comidas, la convivencia con la gente, pues en general.
Pues fíjate que está extraño porque estamos bien cerca y somos del mismo estado y todo, y sí está muy diferente. Yo batallé bastante, sobre todo porque pues yo no me quería venir todavía. Yo le decía a mi mamá que yo me quería venir aquí hasta la universidad. Entonces fue que es el primer año de preparatoria. Bueno, ya casi lo concluía el segundo semestre y ya me dijeron de que no, pues nos vamos a ir. Me dijeron como en mayo y pues ya entraba en agosto aquí y pues no había hecho, de aquí había pensado pues en el Ateneo, en la Narváez, así, y pues no había hecho el examen, entonces no podía estar en ninguna y entré a una escuela así que me aceptaron, entonces, ay, ¿cuál era la pregunta? Que cómo te, o sea, en sí, cómo ha sido el trato. Ah, ok. Bueno, sí, entonces fue desde el principio eso, ¿no? O sea, de que yo no me quería venir, entonces ya pues venir con ese estado mental, pues sí, afecta, ¿no? Y a pesar de que estamos cerca, como te menciono, pues sí es diferente muchas cosas, o sea, hasta las palabras. De hecho, siento que aquí está más parecido a Matehuala. Y está bien raro eso. O sea, simplemente como le dicen a las cosas, de que, no sé, a los camiones le dicen de que combis, de que a los abalitos bolis, cosas así. O sea, todo está más parecido a Matehuala que a Monclova. Y de la gente también fue un shock, bueno, eso sí realmente sí creo que fue un shock muy grande el venir aquí porque estaba acostumbrada en Monclova, la gente es muy diferente, o sea, es como muy hospitalaria y de que sí, o sea, muy cálida, o sea, siempre conoces a todo el mundo porque está chiquita, pero también porque la gente es así. Y yo no soy una persona muy sociable, entonces como que estar en ese ambiente me ha ayudado mucho porque la gente sola se acerca y ¿cómo estás? Y te habla, y te conoce y te quiere conocer y ya, pues tú te haces más así. Entonces ya cuando llegué aquí la gente no es así. Es más cerrada. Sí, o sea, yo le decía a mi mamá, porque llegué aquí y los primeros meses, bueno, se me hace que todo el primer año era de que todos los fines de semana me iba porque no aguantaba estar aquí, no aguantaba a mis compañeros, nada. Y de que me iba y le decía a mi mamá, ¿cómo es posible que voy a Monclova, o sea, los fines de semana y voy a una fiesta y llego, o sea, regreso y ya conozco un chorro de personas y que ya hice un chorro de nuevos amigos y de que ya, y voy aquí, estoy aquí en Saltillo, es una ciudad nueva, estoy en una escuela, o sea, que estamos conviviendo todo el tiempo y tengo 2 amigos porque nadie más, o sea, aunque yo les hable, a pesar de que era muy tímida, como que lo intentaba y pues no se daba eso. Pero ¿tú crees que actualmente ya lograste una adaptación cultural de Monclova a Saltillo? O sea, por ejemplo, que ya conoces, como quien dice, lo más básico de Saltillo, cómo transportarte, lo que mencionabas ahorita, las palabras diferentes que utilizamos, tiendas o cosas diferentes, ¿no? O sea, más que nada en lo local, porque pues obviamente cadenas como Soriana y Bodega Aurrera y cosas así, pues sí hay muchas. Pero ¿tú crees que ya te hayas adaptado del todo o aún estás como que con ese sentimiento de que quiero volver a vivir allá o me gusta más estar allá? No, ya me adapté, o sea, yo siento que ya me adapté desde hace tiempo. Al principio, te digo, pues sí, era de que, o sea, yo decía de que me quiero regresar y bla, bla. Pero justo cuando iba a entrar a la universidad, estaba con, pues, diferentes opciones y en mis ideas estaba relaciones internacionales. Entonces, pues aquí solo estaba está en la Salle y yo no quería estar allá en una escuela privada, entonces pues quería estar en una pública, en la UAC. Y me di cuenta que en Monclova se abrió esa misma carrera y todo. Entonces ahí fue cuando ya dije en definitiva ya no volvería porque a pesar de que estaba la carrera que yo quería y pues mi mamá me dijo, si te quieres ir pues vete, o sea, ya están tus hermanos, no hay problema. Y yo decidí que no, o sea, que no me quería regresar y que, o sea, si lo veía como irme para atrás. Retroceder más que nada. Ajá. Bueno, hablando un poquito de eso que nos mencionabas de la universidad. Bueno, Anaí cursó un semestre en... Economía. No, cuando te fuiste de intercambio. Ah, sí. Cursó un semestre en Alemania. Fue por parte de aquí de la escuela. ¿Y cómo fue? Si nos puedes platicar un poquito cómo fue ese proceso. Desde el momento en el que tú te estás preparando para irte
y ya cuando llegas ahí y al finalizar ya tu estadía en ese país, porque pues sí es bastante diferente a México. Sí, bueno, pues para empezar, no, yo creo que fue también otro mindset que me puse desde que entré aquí, que, o sea, ya ves que desde el o sea, la semana de orientación te dicen de que aquí puedes hacer esto y lo otro, y te decían que te puedes ir de intercambio y que te daban una beca, y yo me acuerdo que me dijeron desde ahí que tenías que tener un muy buen promedio, o sea, de 9 para arriba, entonces desde ahí fue como que me lo propuse y dije, lo tengo que hacer. Y pues ya, o sea, el proceso fue desde como tercer semestre. Le dije a mi tutora, Francesco, le dije, tengo esta idea, si me puede buscar información para saber bien cómo es. Y ya él preguntó y me dice, no, pues tienes que tener tantas materias, o sea, más de la mitad, algo así. Y te puedes ir como a partir de quinto, sexto. Entonces ya cuando tú quieras irte me dices y lo empezamos a planear. Entonces yo en quinto, no en sexto, le digo de que ya me quiero ir el otro semestre. Y ya empezamos, checamos primero las universidades y luego hablamos aquí en Secretaría Académica y luego ya allá en Relaciones Internacionales de la UAC. Y bueno, la verdad sí fue un proceso, o sea, es un proceso muy estresante, lleno de mucha burocracia y pues sí, a veces no, siento que no es sencillo, o sea, no nos lo facilitan mucho por muchos aspectos, o sea, lo que te digo, lo burocrático, los papeles, esto, lo otro, cosas bien específicas, pero luego también las personas, por ejemplo, yo sé que a lo mejor también son como filtros, parámetros, sí, o sea, de tener personas que sean muy complicadas, o sea, o muy duras en ese aspecto, pero ese también fue como que otra barrera que allá en relaciones, o sea, había personas como con los que te tenías que acercar y trabajar cero accesibles, o sea, muy pocos accesibles, y eso también hizo que, o sea, muchas personas sí decidieran de que no, sabes que ya no, se asustaran, preferían mejor dejarlo así. Sí. Por ejemplo, tú te vas de aquí de México y llegas allá, ¿qué es lo primero que te sorprende? O sea, cuando tú llegas, ¿cómo te trató, por ejemplo, no sé, la persona que estaba en el aeropuerto? ¿Con quién viviste? ¿Qué comías? ¿Qué cosas hacías diferentes Sí. a tu lugar que es aquí? Bueno, desde que llegué, o sea, lo primero que notas cuando vas en el avión es que todas las casitas están así, en piquito. Y dices de que, no, pues ya estoy en Alemania. Y ya aterrizas y pues ya, algo que me llamó mucho la atención, bueno, yo sé que se supone que los aeropuertos están diseñados para que pues ni necesites hablar con nadie y que todo te guíe, pero la verdad es que aquí en México sí está medio confuso de repente. O sea, salí de Monterrey, pero tuve que llegar al aeropuerto de la Ciudad de México y sí estaba como que confuso el señalamiento y tenías que preguntar y así. En cambio, cuando llegas allá, o sea, desde que te bajas, de que dije, o sea, no sabía si iba a batallar porque tenía que llegar a la estación de tren y así, y no, o sea, de que ahí veías de que el trenecito, o sea, ni siquiera era necesario como que Hablar con otra persona. Sí, aparte porque pues estaba en alemán, ¿no? El nombre del tren, y sí estaba en inglés también, pero en grande está en alemán, pero, o sea, estaba de que el trenecito, y entonces ya nada más iba siguiendo de que la foto del trenecito, y estuvo súper fácil. Pero, por ejemplo, lo primero que me daba mucha risa es porque pues yo llegué y traía un chorro de maletas, entonces pues me dio unos 56, entonces ahí va con chorros de maletas y bien pesadas, y ya llega el tren y la gente ahí realmente no es, pues obviamente no es como aquí que te ven que estás batallando y te ayudan. Entonces de que yo iba así con todas las maletas y las tenía que cargar sola y poner y así, y la gente, o sea, nada más se te quedaba viendo así como que, o sea, sí, se te queda viendo. Entonces ya nada más una persona se me acerca, y de hecho en español, era como que, más bien era español, y me dice que necesitas ayuda, y yo, pues sí, porque estaba bien grande la maleta, y ya, y fue la primera persona, o sea, que se me acercó, pero no era con la que alemana. tuviste contacto. Sí. Entonces eso fue como que de las cosas que más te llamaron la atención, el que no tienen el mismo nivel de ser empáticos para ayudar a otras personas. Cuando tú te fuiste, ¿ya manejabas el idioma alemán o con cuál
¿Con cuál idioma fue con el que dijiste, ay, este es el que me va a ayudar a que me comunique con la gente allá? Inglés, sí, Inglés. porque alemán sabía bien poquito, ahorita sé un poquito más, pero igual sigue siendo, o sea, muy mínimo para todo lo que es el alemán. Entonces yo sabía que con lo que iba, a lo mejor podía sobrevivir de que leer y entender cosas, o sea, señalamientos y así, pero sabía que no iba a poder sobrevivir, de que si me pasaba algo, que tuviera que hablar con la gente, pues en alemán no se podía. Pero en mi experiencia muy personal, a pesar de que, bueno, ya conocí personas de otros países así, y ellos sí tuvieron experiencias en las cuales hablaban en inglés y la gente era pues grosera con ellos, pero a mí nunca me pasó, o sea, yo al principio de que llegaba y pues les saludaba en alemán y les preguntaba en alemán que sabían hablar inglés o si entendían inglés y me decían que sí y ya les hablaba en inglés. Entonces eso fue realmente como la clave, porque sí, o sea, sí es un país que a pesar de que como que sí tienen cierta resistencia al inglés por como asuntos culturales, aún así pues la mayoría sí lo sabe, lo habla, lo entiende. Y solamente sí nos llegó a pasar cuando íbamos, bueno, yo me fui con otras personas de aquí, mexicanas de FECA. Ajá. Entonces sí nos llegó a pasar de que si íbamos hablando en el tren o en el metro en español, pues usualmente nosotros somos más ruidosos, la verdad. Si veías la demás gente casi no hablaba o hablaba muy bajito. Y sí nos pasó que hablábamos y personas sobre todo muy adultas, o sea, que de la tercera edad empezaban a hablar entre ellos, pero pues en alemán muy así, muy rápido. Ajá. Pero sí, ya cuando empezamos a entender más alemán nos dábamos cuenta que era, o sea, que les molestaba, o sea, que estaban hablando para quejarse. Ajá, de que había personas hablando otro idioma. ¿Con qué otras nacionalidades, bueno, de qué nacionalidad eran las personas con las que conviviste ahí, aparte de los alemanes? Sí, bueno, con coreanos, bastantes de Corea del Sur. Con ellos tuve muchas clases, pero realmente no, como que ellos también son muy de que su grupo, entonces se juntaban casi nada más ellos, de ellas nada más tuve como 2 amigas. Y fuera de ellos me juntaba bastante con una chica canadiense, un holandés, bueno, pues más mexicanos, taiwanés, una chica de China, de la India y me falta alguien, y de Finlandia. Y con este grupo de amigos que tenías, ¿alguna vez tuvieron algún problema? O bueno, como quien dice, algún choque cultural, no sé, por las distintas percepciones que tienen acerca de algo, no sé, comida, transporte, algún otro tipo de relación. Pues siento que nunca tuvimos un choque porque pues estábamos como muy emocionados de aprender de nosotros mismos, de cómo eran nuestros países y así, pero sí había situaciones, por ejemplo, especialmente con el chico holandés, o sea, él es súper buena onda y es bien gracioso y bien divertido, pero, y él sí nos dijo, o sea, en Holanda la gente somos muy directa y eso nos lo dijo desde el principio como algo de advertencia, yo creo, de que si les digo algo que a lo mejor suena como que muy duro, o sea, no es como que esté enojado, que les esté... sí, o sea, es que esté queriendo ser mala onda, sino simplemente así somos allá. Entonces, por ejemplo, nosotros... me acuerdo que cuando nos juntábamos, o sea, pero de algo X, no, o sea, no de la escuela, no solíamos ser tan puntuales, o sea, era de que nos vamos a ver aquí a las 9 y yo era de que, pues sí, o sea, llegábamos 9:05 así X y a mí no se me hacía como que la gran diferencia. Entonces a él sí, y me acuerdo que una vez un amigo siempre llegaba más tarde que nosotros, o sea, neta como 20 minutos tarde siempre. Entonces este chico holandés le dijo, o sea, pero de una manera como muy seria y parecía que estaba enojado, pero pues es que así son, simplemente les dijo de que, o sea, llegó mi amigo y dijo, ay, perdón, se me hizo tarde, no sé qué, y le dijo, sí, ya sé, siempre tienes una excusa. Ajá, y todos, de que, o sea, todas las demás personas nos quedamos así, y él siguió como si nada, o sea, porque pues es normal para él, y él de repente hacía comentarios muy así,
como que muy tajantes, que nosotros en nuestra cultura somos como que muy cuidadosos con eso. Bueno, y ya para finalizar, ¿nos podrías mencionar algunos consejos para otras personas que van a vivir el mismo proceso que tú viviste, ¿no? De estar allá estudiando en otra universidad con otro tipo de personas, con culturas el de estar conviviendo con culturas muy diferentes a la tuya? O sea, algún consejo que digas, esto te va a ayudar a que te adaptes más fácilmente y pues que obviamente sea más cómodo para ti el estar con otro tipo de personas. Pues yo creo que o sea, si ya tienes esa meta y lo quieres hacer, es mentalizarte a que vas ahí y vas a estar un ratito, o sea, es algo que se va a acabar y que tiene fin y que tienes que tomar todo lo que puedas de esa experiencia. Eso lo digo sobre todo porque en comparación de las personas con las que yo me fui, que también eran mexicanas, siento que ellos sufrían mucho, o sea, de que de su familia la extrañaban y así, pues obviamente todos, ¿no? Pero la extrañaban así de que de una manera muy, no sé, o sea, con demasiado sentimiento, y extrañaban demasiado la comida y sobre todo la comida y la gente y la música incluso, y yo les decía de que, o sea, güey, aquí el reggaetón ya es universal, o sea, salíamos y en todas partes ponían reggaetón, o sea, que extrañas y ¿verdad? Es lo mismo de que vas aquí a un antro de aquí que a un antro de allá, la verdad. Pero le extrañaban así de una manera como muy, muy fuerte, de que estaban de que, ay, ya quiero comer esto. Y yo, o sea, yo pensaba de que, güey, estamos aquí casi 6 meses, o sea, 5 meses, casi 6. Y estás como que nada más pensando en lo que está allá, o sea, ahorita disfruta el momento y así, o pues no me hacían caso. Pero yo creo que ese es un buen consejo. Si lo vas a hacer, saber que es un ratito y que eso va a ser una experiencia única en tu vida, porque aunque vuelvas a ir después, nunca va a ser igual, o sea, nunca vas a ir de estudiante, becado con las mismas personas, o sea, en la misma universidad. Nunca va a ser igual y tienes que tomar esa experiencia y tomar todo y aprender, o sea, yo siento que yo realmente aprendí a vivir como vive la gente allá, porque no estaba como que nada más pensando en hacer las cosas a mi manera o de como yo las hacía, sino pues te metes en la cultura y siento que eso es algo muy padre, aprendes mucho. Bueno, muchas gracias, Anaí.